Hola corazones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero contarles que hace algunos días me preguntaron si existían animes o mangas que estuvieran basados en hechos reales. Entonces me pareció que este podría ser un tema interesante para compartirlo con ustedes. Decidí traerles 4 ejemplos de sucesos reales que inspiraron animes. Antes de empezar, quiero decirles que el último que mencionaré es un caso bastante crudo y capaz de traerte las más aterradoras pesadillas. Entonces, como parte de la responsabilidad que siento al hacer este video, me gustaría advertirles que si son demasiado sensibles o consideran que no es necesario conocer estos hechos, el último no lo vean. Bueno, entonces dicho esto, vamos a empezar. La historia de Vinland Saga nos cuenta de manera adaptada y por supuesto con eventos y detalles propios del autor que están presentes sobre todo en la primera parte de la historia conocida como el prólogo, la historia de Thorfinn Karlsefni, quien fue un explorador islandés quien se supone que en aproximadamente el año 1010 después de Cristo lideró una tentativa de asentamiento en Vinland con 3 barcos y 160 pobladores. Allí su esposa dio a luz a su primer hijo, conocido como Snorri Thorfinnsson, quien es reconocido como el primer niño con ascendencia europea nacido en el Nuevo Mundo. Vinland era el nombre con el que los vikingos llamaban a las tierras que estaban más allá del mar y hacían parte de sus relatos nórdicos. Actualmente podemos saber que se referían al territorio de Norteamérica. El sitio en el que se establecieron, se supone hoy, es un asentamiento conocido como la Ensenada de las Medusas. Es un paraje situado en la punta septentrional de la isla de Terranova perteneciente a Canadá, donde el investigador noruego Helge Ingsland y su esposa, la arqueóloga Anne Steen Ingsland, encontraron en 1960 unas elevaciones cubiertas de hierba que resultaron ser los restos de una aldea vikinga. Se trataría por tanto del primer asentamiento vikingo confirmado en Norteamérica. Como les decía, la primera parte del anime, si bien nos muestra una niñez y adolescencia ficticia para Thorfinn, sí involucra hechos reales que acontecieron en esta época de invasiones vikingas, entre los que se encuentran el ascenso de Canute-sama, oficialmente Canuto II de Dinamarca, más conocido como Canuto el Grande, Thorkel el Alto, también conocido como Thorkel el Grande, quien fuese un formidable guerrero, o la batalla en el puente de Londres, que hace referencia a los hechos conocidos como la batalla de Stamford Bridge, que tuvo lugar en la localidad inglesa de Stamford el 25 de septiembre de 1066. Si bien Vinland nos muestra de una manera ficticia ciertos hechos de la vida de Thorfinn, sobre todo en la primera mitad, la segunda parte sí se enfoca más en las aventuras y en el viaje de exploración y de conquista de nuevas tierras de este personaje. La Rosa de Versalles o Lady Oscar. Si vieron este anime, hay algo que debo dejar muy en claro ahora mismo. La Rosa de Versalles era María Antonieta, no Lady Oscar. Bueno, una vez superado este punto, sigamos. Este manga y su respectiva adaptación al anime nos cuenta la historia de cómo llegó la princesa María Antonieta Josefa Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen. Cómo llegó la princesa al Palacio de Versalles para convertirse en reina de toda Francia. En el camino es escoltada por un guapo caballero llamado Oscar, quien en realidad era una mujer, pero había asumido la identidad de hombre desde su nacimiento debido al deseo frustrado de su padre por tener un heredero varón. Así que Oscar no solo recibió un nombre masculino, sino que fue educada como un hombre, recibiendo todos los privilegios con que este género gozaba en este momento y además creando una gran cantidad de conflictos en su interior. Conforme avanza la historia, veremos cómo se desarrollan paralelamente y también en conjunto estos dos personajes, María Antonieta y Oscar, los trágicos sucesos que marcaron sus vidas, conflictos e intereses políticos en las que ambas, sobre todo por supuesto la reina, quien es el personaje real aquí, se verán envueltas hasta llegar a su fatídico final.
Spoiler suave, a María Antonieta le cortaron la cabeza. A mi parecer, el anime de solo 40 capítulos es una excelente opción para conocer un poco más sobre la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla, lo que quizá después te motive para explorar a fondo los hechos reales que aquí se presentaron. Además, La Rosa de Versalles como anime nos da personajes bastante realistas y lucha por mantenerse lo más fiel posible a los datos históricos, aunque curiosamente su mejor y más popular personaje, que incluso confunde a muchos y les hace creer que ella es la Rosa de Versalles, es el personaje ficticio Lady Oscar Francois de Yes, Lady Oscar para los amigos. La tumba de las luciérnagas. Diría que para muchos de nosotros esta historia está en la cumbre de las historias trágicas que inspiraron una obra en formato anime. Producida por Estudio Ghibli, nos cuenta las desventuras y tragedias de dos hermanos que quedan huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial después de un bombardeo de aviones norteamericanos. Primero, lograrán vivir de la caridad de su tía, pero poco a poco, tiempo después, debido supuestamente a la escasez, pero yo diría de esa vieja, que era una gran tendrán que sobrevivir por su propia cuenta, siendo aquí donde se reproducen sus penurias y todos los hechos funestos que tendrán que vivir estas pobres criaturas. Esta historia está basada en las vivencias reales de Akiyuki Nosaka, autor de la novela en la que se basa la película, y quien experimentó en carne propia parte de los acontecimientos mostrados. Aunque su propia historia no sea exactamente igual a las cosas mostradas en la película, sí tiene muchos elementos en común, empezando con el bombardeo, inspirado en el bombardeo de Kop en 1945, en el cual murieron el padre adoptivo y una de las hermanas del escritor. Él vivía con ellos porque su madre había muerto poco después del parto y su padre desapareció, así que tuvo que vivir con una tía a quien consideraba su madre, perdiendo parte de esta familia durante el bombardeo. Y posteriormente fue su hermana menor, Keiko, quien murió de desnutrición poco después. Según contó en entrevistas, fue exactamente igual, tanto en la vida real como en el libro y más tarde en la película. En Tokio fue preso por robar y estuvo en un centro de detención juvenil, donde varios de sus compañeros también murieron de hambre. Fue en ese momento que su padre verdadero recibió la noticia de su paradero y lo rescató, suerte que no tuvo el personaje de la película. Nosaka falleció el 9 de diciembre de 2015 a la edad de 85 años. De esta película solo me resta decirles que si no la han visto, deberían ponerla en primer lugar en su lista de pendientes y que si ya la vieron, siempre es buen momento para un revisionado. Ahora pasamos a la parte más difícil o al caso más difícil de este video. Les repito, si ustedes ya conocen el caso y consideran que no vale la pena escuchar una vez más la narración de los hechos asociados a este, pues sería mejor que saltaran a la despedida del video y les voy a dejar el minuto exacto en pantalla. Bueno, entonces, no siendo más, vamos con la historia de Junko Furuta. Además de algunas películas, existen dos mangas inspirados en esta historia. El primero del año 2005, llamado 17 años, y el segundo conocido como Shingen-dai Ryokuden, obra compuesta por 5 relatos de horror, siendo uno de estos el caso de la estudiante en concreto, este último el que narra los hechos de una manera más cruda y gráfica. Ambas obras están inspiradas en los hechos ocurridos a una estudiante de secundaria llamada Junko Furuta. Junko nació en 1972 en la prefectura de Saitama, en la isla de Honshu, Japón. Era una excelente estudiante de origen humilde y muy popular entre sus compañeras. El 25 de noviembre de 1988, cuando Junko tenía 17 años, se dirigía a su casa luego del colegio, cuando fue interceptada por un grupo de jóvenes estudiantes de su mismo instituto, los cuales la obligaron a subir a un automóvil
para de esta forma secuestrarla. Estos eran Miyano Hiroshi, de 18 años, Yoka Misaku, de 17 años, Watanabe Yasushi, de 17 años y Minato Nobuharu, de 16 años. Estos jóvenes mantuvieron a Junko prisionera en la casa de Minato Nobuharu. Una vez que tuvieron a Junko en esa casa, lo primero que hicieron fue darle una golpiza como castigo, ya que en varias ocasiones ella los había rechazado y no había querido relacionarse con estos sujetos. Luego la desnudaron, le tomaron fotografías y abusaron de ella. Junko Furuta soportó dolor y humillación durante los 44 días en los que estuvo cautiva, y ningún ser humano se merece algo tan atroz. Cada tortura era fotografiada por sus captores. Junko intentó escapar varias veces, todas sin éxito, y los castigos que recibía por esto eran cada vez peores. En una oportunidad, después de tratar de llamar a la policía sin éxito, fue castigada quemándole los pies. En este punto, Junko le suplicaba constantemente que la asesinaran de una vez por todas, y así llegó el día 44 de su infierno. El miércoles 4 de enero de 1989, los 4 secuestradores se encontraban jugando mahjong, y Junko estaba en el piso arrastrándose. Al verla, se burlaron y la retaron a jugar. A pesar de su estado, Junko ganó el juego, algo que irritó a Hiroshi y provocó que desatara toda su furia. Después de un inigualable sufrimiento, su cuerpo no soportó más y Junko Furuta finalmente murió. Sus asesinos ya habían planeado lo que harían cuando muriera y metieron el pequeño cuerpo de Junko en un barril, el cual llenaron con concreto húmedo. El contenedor fue encontrado tiempo después y la autopsia reveló las torturas a las que Junko fue sometida. Una vez que la encontraron, su estado conmovió y estremeció a todo Japón. Se realizaron pruebas exhaustivas y ya que sus agresores estaban tan confiados, no habían intentado borrar ninguna huella y pronto fueron identificados. Una vez los identificaron, estos 4 jóvenes recibieron penas que podríamos considerar bastante cortas, ya que estaban entre los 3 y los 15 años, debido principalmente al hecho de que eran menores de edad. Actualmente se dice que viven libres en Japón bajo nuevas identidades. De todos los 4 casos que les he contado hoy, realmente este es el que me parece más sensible y más difícil de relatar al mismo tiempo. El manga es también bastante difícil, no encuentro otra palabra como describirlo, de leerlo. Es bastante difícil de leerlo, no solo porque es bastante gore y bastante explícito en las cosas que muestra, porque hay varios así, no es ese hecho, sino cuando tú sabes que fue un hecho real, que hubo una persona real que sufrió, que vivió en carne propia todo lo que está ahí, entonces puede llegar a pegarte muy muy fuerte. Si quieren leer el manga, pues pueden buscarlo en Google, los llevará a un enlace PDF y bueno, bajo su criterio, si consideran que vale la pena leerlo o no. Sepan que los quiero mucho y que espero que este video les haya parecido interesante. Hay muchos otros hechos de la vida real que también inspiraron animes e incluso también hay sucesos, crímenes que ocurrieron en la vida real que se basaron o que fueron inspirados por los hechos que ocurrieron en algún anime. Si les interesa, cuéntenme en los comentarios y quizás en alguna otra oportunidad pueda traerles uno de esos, o si quieren que amplíe la información, menos el de Junko, de alguno de los casos que comentamos en este video. Los quiero mucho y nos vemos la próxima. Chao, besos.